¿Cómo estáis, familia? Bien. Qué bueno, ¿eh? Hoy hace un poquito menos de calor que la última vez que vine, ¿eh? Sí, hace calorcillo, pero bueno, ¿qué queréis? Que es agosto, ¿eh? El aire es un poco más fresco ya, ¿de acuerdo? O por lo menos a mí me da esa sensación. Antes de pasar a la palabra, quisiera que pudiésemos tener en cuenta un motivo de oración. Como sabéis, esta semana empieza el retiro o campamento o summer camp o no sé qué, urbano de los adolescentes de nuestra congregación. Y creo que es un momento muy bueno para orar por nuestros adolescentes. ¿Cuántos tenéis adolescentes que van al campamento? ¿Alguno? ¿Hay algún adolescente aquí? ¿No? Muy bien. Pues, ¿sabéis? Si no están aquí, o si no hay más hermanos que tengan niños que vayan al campamento y adolescentes, pues en Palma, en Inca, al final se han juntado 100 adolescentes. 100. Son muchos adolescentes eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que esperamos que el Señor pueda visitarlos, que pueda hacer algo profundo en sus vidas y que jamás se olviden de lo que el Señor haga en ellos. Amén. Y oramos un momentito por ellos. Ahí donde estás, con tus propias palabras, hablas con el Señor y bendices a los adolescentes y también a los monitores que van a estar allí, ¿de acuerdo? Y por la palabra también que va a ser. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque encontrarnos contigo ha sido lo mejor que hemos hecho en nuestra vida. La mejor decisión que hemos tomado jamás, Señor. Y yo quiero rogarte por este tiempo de retiro que van a tener nuestros adolescentes, nuestros hijos, Señor, los hijos de nuestros hermanos de la fe, Señor, en esta semana, a partir del miércoles hasta el sábado. Yo quiero pedirte que tú puedas visitarlos, que tu presencia esté en medio de ellos, que tu presencia siga transformando sus vidas para que tú sigas siendo el Señor de tu iglesia. Queremos pedirte que, Señor, que tú renueves las fuerzas también de los monitores que van a estar allí, de los líderes, que tú puedas darles palabra fresca para poder bendecir a los chicos, a las chicas que van a estar allí, y que seas tú el que esté en medio de ese lugar. Muchísimas gracias porque tú eres el que vienes a cambiar nuestras vidas. Queremos, Señor, que nuestros hijos sean tocados por tu presencia, Señor. Sabemos que tú quieres hacerlo y preparamos el terreno en oración. Oramos por los nuestros, Señor, para que tú te encuentres con ellos. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, orad durante la semana por este tiempo. Amén. Estupendo. Y dicho esto, me gustaría compartir con vosotros un pensamiento que el Señor puso en mi mente la otra semana, ¿de acuerdo? Se encuentra en Filipenses, capítulo 1, versículos 27 y 28. Deciros que ya es la segunda vez que vengo este mes, ¿eh? El 4 y el 25. Apuntadlo que esto es histórico. Y es una alegría el estar aquí con vosotros, ¿eh? La verdad que bueno es el poder estar juntos en torno al Señor. Y dice así la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se os oponen. Amén. Hasta aquí, la mitad del versículo 28. No sé si os acordáis que cuando vine a compartir el primero de mes fue sobre la carta de Colosenses. Y esta carta, juntamente con la de Colosas, es una carta también de las denominadas desde la prisión, porque Pablo escribe a los filipenses desde la prisión. ¿Os acordáis que os hablé de un hermano que se llamaba Epafrodito? ¿Alguien se acuerda? Un tal Epafrodito que era el pastor de Colosas. Pues resulta que también era pastor de Filipos. Pues este señor era un multiservicios, ¿de acuerdo? También era un hermano que servía a la iglesia en Filipos. O sea, era un pastor, ¿de acuerdo?
Y entonces, este Epafrodito, que lleva la ofrenda de los hermanos de Colosas, de Tesalónica, también recoge la ofrenda de los hermanos de Filipos. Y resulta que la iglesia de Filipos es la que encontramos que en 3 ocasiones ministra a Pablo con ofrendas. En una ocasión, cuando hay una necesidad en Jerusalén para los creyentes, para los santos, que hay una hambruna. En otra ocasión, cuando él se encuentra sirviendo en una parte de Asia, que no me acuerdo el nombre, y ahora de nuevo cuando va a estar en prisión le llevan otra ofrenda, en 3 ocasiones. Y deciros que la carta de Filipenses es la más tierna, la más cariñosa que Pablo escribe hacia ninguna iglesia. Es una carta donde él no les reprocha nada. No tiene nada que reprocharles. De hecho, no es una carta doctrinal, es una carta vivencial. Es una carta práctica de obrar. Entonces vemos como Pablo y ellos tenían una hermosa relación. Una hermosa relación que se había forjado en su viaje misionero, que es cuando él funda la iglesia en Filipos, que por cierto deciros que Filipos es la primera ciudad de Europa que conoce el Evangelio, ¿vale? Y entonces ahí se forma esta iglesia en el segundo viaje misionero, y en el tercer viaje misionero de Pablo se afianza, ¿de acuerdo? La vuelve a visitar. Así que no les dice nada malo. Lo único que les dice que por favor en el último capítulo tengan que Evodia y Síntique tengan un mismo sentir, ¿de acuerdo? Se ve que había 2 hermanas que tenían un problema entre ellas, pero no emplea una carta para decir cómo tienen que ser las relaciones interpersonales. Solamente les pide que por favor se comporten, que miren de arreglar ese problema que tienen entre ellos. Así que vemos que para Pablo es una iglesia entrañable, al igual que ellos eran, para ellos Pablo era entrañable. Y también vemos cómo en esta ciudad hay diferentes personajes que encontramos en Hechos 16, que se encuentran en Filipos, que son personajes que son actores principales en la iglesia de Filipos, y tenemos a 2 personajes que yo quiero destacar. Una mujer que se llama Lidia, ¿vale? Una mujer que es procedente de Tiatira, y deciros que todo esto se encuentra en el capítulo 16 de Hechos. ¿Recordáis el llamado macedonio? Cuando el Señor le dice que hay un varón que tiene que cruzar las puertas hacia ese lugar. Pues ese varón macedonio es Lidia, que es una mujer que es de Tiatira, con gran poder económico, que había venido desde su ciudad a establecer un negocio en Filipos. ¿Habéis visto cuánto se aprende con los estudios bíblicos? A establecer su negocio en Filipos. Y es allí donde escucha a Pablo y se convierte. Es allí donde escucha las palabras de Jesús, en lo que Jesús quiere hacer con su vida, y se convierte al Evangelio. Y ella es una de las promotoras del crecimiento del Evangelio en Filipos. Deciros que como había muy pocos creyentes en Filipos, no había una sinagoga, porque para abrir una sinagoga, porque había muy pocos judíos, era necesario que hubiese por lo menos 10 hombres para poder fundar esa sinagoga judía. Y en la ciudad de Filipos no lo había. Por lo tanto, se reunían en el río. Y después de reunirse en el río, donde tenían tiempos de bautismo, donde tenían tiempos de oración, pues parece ser que en la casa de Lidia, esta mujer vendedora de telas, es donde empieza a crecer el Evangelio en Filipos. Muy, muy interesante. Y se va desarrollando la obra del Señor en aquella ciudad. Y también tenemos, yo creo que el más conocido es el carcelero de Filipos. Sabéis que Pablo
encuentra una niña que está endemoniada, que la hacen, que está endemoniada y ellos le hacen callar, porque ella decía, estos son hijos del Altísimo. Y entonces Pablo le dijo, calla, hablando al Espíritu, y esa chica perdió los poderes de adivinación. Entonces, por causa de esto, los dueños de esta niña, que era una esclava, o de esta joven, denunciaron a Pablo, a Pablo y a Silas. Y ellos acabaron por decir, calla y sacar al espíritu inmundo, acabaron ¿dónde? En prisión. Y ahí encontramos a un carcelero que había oído hablar de Pablo, que había oído hablar de Silas. Y un carcelero que cuando se habla, ya se ve la historia, se quiere matar, pero le dice que no hace falta que haga eso. Entonces le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en los versículos 30 y 31 y 34 del capítulo 16, vemos como Pablo visita la casa del carcelero de Filipos. Es muy interesante. Y ellos creen en Jesús por la palabra de Pablo. Así que vemos que es una ciudad que es bastante entrañable para Pablo, porque suceden cosas muy interesantes para su vida y muy, muy grandes. Así que cuando habla esta palabra, solamente os pido que os comportéis como es digno del Evangelio. No lo está haciendo como un reproche, sino lo que está haciendo es animándolos, dándoles coraje, para que ellos, en el contexto en el cual se encuentran, que es un contexto pagano, ellos puedan mostrar lo que tienen de Jesús en sus vidas. Así que me gustaría que pudiésemos ver cómo Pablo anima a los filipenses a seguir avanzando en el camino de Cristo, de cómo tienen que ir mostrando su fe en el Señor y cómo podemos aplicar estos principios a nuestras vidas. Así que les dice, lo primero que les dice es solamente le dice, y esto significa únicamente. Le dice, únicamente, hermanos. No les da muchas pautas, no les da muchas órdenes. Yo no sé si vosotros sois de dar muchas órdenes, pero yo soy de los que dan muchas órdenes. Yo a mi hijo le digo, por favor, recoge esto. Y cuando va a recogerlo le digo, y haz lo otro. Y haz lo otro. Me dice, papá, me has dicho que haga una cosa, ¿no? Digo, bueno, me dice, acabo una y sigo con la otra. Y yo se me va la olla y empiezo a dar órdenes, muchas órdenes. Y algunas, pues, no van unas atadas con la otra, ¿de acuerdo? Y Pablo les dice, únicamente, para que no haya confusión, únicamente os pido esto. Dice, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, tal y como me habéis recibido a mí, tal y como ahí habéis expresado vuestro amor fraternal hacia mi persona. Me gustaría que le comportéis así en toda vuestra manera de vivir y en todo lugar. En la manera en la cual se traduce comportarse, significa, traducido al español, es como comportarse como un ciudadano del reino en el cual vive. Comportarse como un ciudadano como un ciudadano del reino en el cual vive. Y aquí le está diciendo que ellos, los cristianos de Filipos, no son cristianos de Filipos, son cristianos del reino de los cielos. Amén. Y que la cultura del reino es mucho mayor que la cultura de cualquier país. De hecho, muchas veces encontramos que la cultura de los países incluso atenta hasta frontalmente en contra de la cultura del reino. Así que les dice, vosotros sois embajadores de ese reino de Cristo. Y ese reino tiene como bases las leyes de Dios, no las leyes que podemos tener cada uno a nuestra manera de entender cómo se tiene que aplicar el cristianismo, sino
tenemos la palabra de Dios que nos dice cómo tenemos que comportarnos, el camino por el cual nosotros tenemos que seguir. Y no solamente esto, aparte de tener la palabra del Señor, también tenemos el Espíritu Santo que está obrando en nuestros corazones, que nos muestra a Cristo, nos revela a Cristo y nos lleva a comportarnos de una manera diferente de antes de conocer al Señor. Y le dice, comportarnos como es digno y es apropiadamente. No siempre nos comportamos apropiadamente en todos los lugares. No siempre actuamos de la manera apropiada como embajadores del reino. Y Pablo les anima a ellos y nos anima a nosotros a ser personas de integridad, de sinceridad, transparentes y ser gente del reino. Gente del reino y que viven apropiadamente en el reino. No viven en un ambiente de una manera y en otro ambiente de otra manera. Porque lo que puede pasarnos es que podemos ser cristianos en el entorno del cristiano, pero podemos dejar de ser cristianos en entornos donde no hay cristiandad. Y nosotros necesitamos ser personas que tienen valores del reino. Valores del reino, porque eso hace creíble al reino. Cuando a mí me ven de una manera, que me comporto aquí de una manera y de allí y allí en otra manera, entran en conflicto. Cualquier persona que me vea a mí, que sabe que soy cristiano, entra en conflicto con lo que está viendo de mí. Y entonces dice, esta persona, Chema, ¿qué es? ¿Esto o esto? Así que nosotros estamos llamados a ser coherentes con nuestra identidad, con que somos hijos del reino de Dios. Somos hijos de Dios y somos embajadores del reino. Y le está diciendo que su comportamiento tiene que ser apropiado, digno. Y por eso os digo que el título de esta predicación es Dignos del Evangelio de Cristo. Así que les dice, comportaos como hijos de Dios. ¿Por qué? Dice, porque por ahí, esto lo dice en Filipenses 3:18, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. ¿Pero qué significa vivir apropiadamente? Pues como os he dicho, vivir conforme a los valores del reino de los cielos. ¿Y cuáles son estos valores en los cuales estamos llamados a vivir? El Evangelio de Cristo está fundamentado, como primer valor, está fundamentado en el amor de Dios por la humanidad. En el amor de Dios por ti y por mí, más allá de lo que yo haya hecho. Tú y yo éramos enemigos de Cristo, pero Él hizo la paz por medio de su sangre con Dios. Así que nosotros, aceptando a Cristo en nuestra vida, viviendo conforme a su palabra, podemos reconociendo quién es Dios, reconociendo quiénes éramos nosotros, podemos vivir en Él. Y por lo tanto, como consecuencia del amor de Dios, estamos llamados a vivir en amor. Amor. Un término muy hablado, pero muy denostado, que tiene muy poco sentido hoy día. El valor del amor hoy día es temporal. El valor del amor, aparte de ser temporal, es muy superficial. Y estamos llamados a vivir no un amor temporal ni superficial, sino a vivir en el amor que viene de Dios, que nosotros no podemos vivir, sino es el que Él lo produce en nosotros. Vivir como, con amor a Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
¿Amamos al Señor con todo nuestro corazón? ¿Con toda nuestra mente? ¿Con nuestras fuerzas? Algún día sí. Otros días no lo sabemos. Pero estamos llamados a amarlo. Y es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es Dios el que revela a Jesús en nuestra vida para que podamos ver que no hay nada ni nadie más grande que Él. Que no hay nadie que haya hecho lo que Él ha hecho por nosotros. Vivir con amor al prójimo es otro valor. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no voy a entrar en todos estos valores porque son valores muy extensos, ¿de acuerdo? Porque cada uno de ellos nos daría una predicación, ¿de acuerdo? Pero tal cual quieras que los demás hagan contigo, ¿qué tienes que hacer tú? Hacer tú lo mismo con ellos. Eso es la regla de oro de Mateo 7:12. Tal cual. Y estamos llamados a vivir bendiciendo a los demás. Y eso es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Vivir con esperanza en medio de nuestras circunstancias. ¿Quién está pasando momentos de dificultad? ¿Hay alguien que está pasando por dificultades? Bueno. Pero nosotros somos de aquellos que tienen esperanza. Y eso marca la diferencia. El Señor jamás prometió que no tendríamos problemas. ¿Alguien le contaron esto? ¿Alguien se lo contaron? Si lo contaron, os metieron una trola y le va a crecer la nariz como a Pinocho. Porque eso no es así. El Señor dijo que tendríamos aflicción, pero que Él estaría con nosotros siempre. Que nosotros tenemos esperanza en medio de nuestras tribulaciones. Y si no tienes tribulación hoy día, gloria a Dios, aleluya, aprovéchalo. Vive en paz. Pero cuando venga, no pierdas la esperanza. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. Porque Dios jamás se olvida de nosotros. Puedes pasar por momentos de valle profundo. Puedes pasar por momentos de oscuridad. Pero jamás va a estar solo. Porque Jesús siempre va a estar contigo. Y su Espíritu Santo siempre va a estar contigo. Para poder ayudarte a avanzar en medio de las circunstancias. Así que tú eres una persona que tiene esperanza. Porque Dios es el Dios de esperanza. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, que es el Dios de esperanza, entonces nosotros tenemos esperanza. ¿Amén? Otro valor es que tenemos propósito en las vidas. ¿Cuánta gente conocéis vosotros y conozco yo que no tienen ningún propósito en su vida? Más que como las medusas. ¿Sabéis lo que hacen las medusas, no? Nada. Las olas se la llevan. No hacen nada. La corriente se la lleva. Ellas no dicen, bueno, a lo mejor hay algún tipo de medusa que sí, ¿vale? Pero las medusas que yo conozco no hacen nada. La corriente las lleva por aquí, la corriente las lleva por allí. Y hay personas que no tienen ningún propósito porque son llevados por aquí y por allí. El propósito quizás que tienen muchos de mis compañeros es que llegue el fin de semana. Para poder disfrutar mucho el fin de semana, y cuando llega el domingo por la tarde les empieza a darles depresión porque empieza el lunes de nuevo y hay que volver a trabajar. Eso es su propósito. ¿De acuerdo? No. Nosotros tenemos otro propósito. También queremos que llegue el fin de semana, está bien, para descansar. O para trabajar más. Ya veremos, cada uno se lo monta como pueda, ¿vale? Pero tenemos propósito, porque más allá de nuestro trabajo, somos embajadores del reino de los cielos. Somos hijos de Dios. Y nuestra labor es 24/7, 365. No dejamos de ser hijos de Dios. No dejamos de ser embajadores del reino jamás. Amén. Y ese es nuestro propósito, mostrar a Jesús. Ahí donde nos encontramos. Y hay otro valor que hay en el reino, que es la gratitud. Hay muchos más valores, ¿de acuerdo? Pero yo quería destacar estos. La gratitud. ¿Te consideras una persona agradecida? Es muy importante ser agradecido. Porque cuando no somos agradecidos, empezamos a reclamar a los demás más y más y más. Cuando alguien nos ha bendecido porque ha querido bendecirnos, hacemos que esa bendición que ha sido altruista, que ha sido porque le ha nacido del corazón,
hacerlo por nosotros, se convierta en una obligación que tienen que mantener con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros somos agradecidos, sabemos que ha sido, cuando alguien nos bendice, que es la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y no empezamos a reclamar a los demás nada, porque no podemos reclamarle nada. Amén. Luego dice Jesús, Pablo dice, no os debáis nada los unos a los otros, el únicamente que los tenéis que deber es amaros los unos a los otros. Así que estos son los valores del reino que yo quería destacar. Y teniendo esto en mente, el autor, Pablo, le sigue dando pautas y le dice, estad firmes, no solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, sino estad firmes en un mismo espíritu. Habla de perseverar en una dirección, perseverar en el Evangelio de Cristo. Habla de perseverar, de caminar, avanzar en un único enfoque, con un único motor, con una única motivación, que es Cristo. Perseverar como una única motivación para vivir como ciudadanos del reino y llamados a vivir en unidad. Estamos llamados a mantenernos firmes, unidos en la roca que es Cristo. Pero también deciros que hay tantas propuestas que nos atacan para que dejemos de permanecer firmes en Cristo. Porque el enemigo constantemente está intentando seducirnos con buenas proposiciones para que nosotros vayamos aflojando en nuestros procesos, en nuestros principios de seguimiento de Cristo y conforme a su palabra. Seducción significa atracción, fascinación, captación, persuasión, sugestión. Y este concepto tiene que ver que mediante los estímulos de los sentidos o de los anhelos por prosperar, son puestos delante nuestra para que hagamos todo lo necesario para conseguirlo. Satanás constantemente, ayudado por nuestra propia concupiscencia que está en nosotros, el hacer el mal, nos está queriendo seducir para que lo que es importante para nosotros deje ser lo más importante y pase a un segundo lugar. Así que necesitamos entender que Satanás, que este mundo, el cual le pertenece, nos va a intentar hacer que aflojemos de nuestra fe. Y sus propuestas no es que sean feas, son buenas, son bonitas, son agradables, porque si tú ves algo muy feo que te proponen, dicen, a ti te dan un vestido de rayas naranjas, verdes, azules, amarillas y blancas, tú dices, ¿te lo comprarías? No, porque es horrible, es hortero. Bueno, perdón, porque a lo mejor hay alguien que le gusta eso, ¿no? ¿Vale? Pero si te dicen, no, mira, aquí tengo un vestido de Prada, me acuerdo que vale 1.000 euros, con un buen complemento, o un traje de Hugo Boss, azulito. Dices, uy, qué cosa más bonita. No lo puedo pagar, pero es muy bonito. ¿Sabes? Seducirnos con cosas que son agradables a la vista y que en cierta manera son legítimas, pero lo que hace es que quiere que nosotros nos desviemos para que lo secundario lo convirtamos en primario. Y la otra manera que el enemigo busca que nosotros aflojemos en cuanto a nuestra firmeza es que normalicemos las cosas. Hoy día vemos imágenes de guerras, de injusticia, que se están haciendo cada día más habituales. Vemos y tú dices, qué barbaridad lo que está sucediendo en este mundo. Pero cada día, a base de verlo, le das menos importancia. A veces te paras, oyes alguna noticia en el telediario y dices, te paras y te quedas a mirarlo, ¿no? Pero a veces, según qué noticias, a pesar de que oyes cualquier barbaridad ya, es como que la has normalizado. Se ha vuelto, no es tan importante. No está bien. No está bien porque sabes que no está bien, pero tampoco te hace tanta mella en el corazón. Y nosotros necesitamos entender algo. Para vosotros, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fuerte, el agua o una roca?
¿El mar o una roca? ¿Qué creéis que es más fuerte? Los que dicen el agua o el mar. ¿Quién dice la roca? Es más fuerte. Oye, me faltan muchas manos, pero bueno, vale. Es el mar, el más fuerte. Porque el mar es el que consigue, a base de golpear la roca, hacer el cambio de la roca. El mar sigue siendo el mismo, sigue empujando con la misma fuerza. Y la roca es la que es cambiada por la presión del mar, del agua, o lo que queréis decirle, del río. Y nosotros somos esa roca. Y el mar bumba, bumba. Y si nosotros no permanecemos firmes en la roca, que es Cristo, que el mar no la tumba, entonces vamos cambiando nuestra manera de vivir. Estamos llamados a vivir enfocados en los planes y proyectos que el Señor tiene para nosotros, a no vivir entretenidos con hacer cosas que nos satisfagan a nosotros personalmente. Y este texto habla de mantener la unidad del Espíritu. Acabamos de hablar de la firmeza y del Espíritu. Pero aquí habla del Espíritu, no está hablando del Espíritu Santo. Aquí está hablando, mantener unidad del Espíritu, está hablando mantener la unidad en las decisiones, mantener la unidad en el enfoque, mantener la unidad en el objetivo por el cual nosotros vivimos. Pablo nos habla de que en esta firmeza debe haber unanimidad. Y cuando habla de unanimidad es porque hay más de dos personas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Porque estuviésemos solos no teníamos que estar unánimes con nadie. Tomamos la decisión. Y esto me está hablando de que la unanimidad o la unidad puede ser quebrada, puede ser rota por diferentes causas. Debe haber unanimidad, unidad, enfoque, objetivo en la casa del Señor, en la familia de la fe. Pero a veces nuestra manera de ser, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera en que hemos sido criados, nuestra manera en la cual hemos enfrentado nuestra vida o incluso hasta cómo vivimos nuestra infancia, hace que forman nuestro propio carácter. Y a veces estos propios traumas que tenemos, esas que han marcado nuestro carácter, los sacamos hacia afuera. Y a veces encontramos, nos movemos, hablamos bruscamente los unos con los otros. Cuando hay momentos de tensión, ¿habéis tenido algún problema con alguien? ¿Alguna dificultad? Cuando hay momentos de tensión y sin tensión también, ¿eh? Pero bueno, pero somos como somos. Y a veces esa unanimidad se rompe. ¿Cuántas veces nos hemos podido hablar una palabra más alta que la otra los unos a los otros? Aquí hay un pecador. O como hemos sido inmisericordes con otros. Juzgar a otros, somos unos fenómenos para juzgar a los demás. Y sabéis, y esto lo único que hace es romper la unidad. Y nosotros necesitamos no romper la unidad. La iglesia es creíble en el momento en el cual anda unida. Porque a pesar de que cada uno somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, a pesar de que somos de diferentes nacionalidades, a pesar de que tenemos diferentes crianzas, tenemos un único objetivo en la vida, y es mostrar a Cristo en nuestra vida. Porque en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos con los otros. Y este es el llamado, caminar en esta unidad. Creerán en Cristo cuando nosotros vivimos como uno. Y es vital trabajar esa unidad. No trabajarla desde la superficialidad, ¿no? Porque superficialmente hablando todos somos geniales, encantadores, ¿no? Todos parecemos que somos de oro, ¿de acuerdo? Pero cuando nos rascan, dices, ostras, no, esto no es oro. Esto es un cacho de madera, ¿de acuerdo? Y necesitamos que aunque nos rasquen,
que seamos gente sincera, porque el Señor no está buscando gente perfecta, gente de oro, que tú le rascas y es oro, y es oro, y es oro. No, no, no. El Señor está buscando gente honesta que se deja transformar por Él. Porque si no somos honestos, jamás seremos transformados. Tú te puedes asustar con tus pecados o con tus tendencias o con mis tendencias y echarte las manos a la cabeza y decir, madre mía, qué malo que soy. Pero eso no sorprende al Señor. No le sorprende. ¿Sabes que cuando Él moría por ti y Él moría por mí, Él sabía lo que hacíamos, lo que hacemos y qué es lo que vamos a hacer? Y Él lo sabe. Pero lo que Él está buscando es gente sincera, honesta, que le busca a Él en medio de sus fracasos. Y cuando nos damos cuenta de que fracasamos, que no somos quienes debemos ser, ¿cada uno de vosotros pensáis que sois las personas que deberíais ser o podéis ser algo mejor? ¿Creéis que podemos ser mejores? ¿Alguno? ¿Alguno que le sirva esta predicación? Bueno, a mí. Yo podría ser mejor. Yo podría ser mejor. No estoy donde tendría que estar, pero estoy en el camino de seguir siendo transformado. ¿Amén? Entonces, ¿cómo mantenemos esa unidad? Esa unidad la podemos mantener cuando todos tenemos claro lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tenemos claro y ponemos en primer lugar a Cristo más allá de nuestras rencillas, dificultades. Porque siempre va a haber dificultades en nuestras relaciones interpersonales y no pasa nada. Pero lo bonito es que cuando haya esas dificultades, ser capaces de hablar los unos con los otros y pedirnos perdón. ¿Amén? ¿Has tenido alguna vez un problema con alguien que dices, a este le he hecho la cruz? ¿O esta? Le hemos hecho la cruz. Y has hablado con esa persona, te has acercado a esa persona o esa persona se ha acercado a ti y has dicho, mira, le había hecho la cruz pero le voy a quitar la parte horizontal, le voy a dejarla de pie solamente, porque no es tan mala persona como yo había dicho. Pues a mí me ha pasado con personas que le habían hecho la cruz y son mis mejores amigos hoy día. Y nosotros necesitamos hacer esto, no ser personas que tienen claro que va a haber dificultades, pero que lo que queremos es que el Señor obre en medio de nuestra vida, que tiene que haber paciencia los unos con los otros. ¿Qué tal andamos de paciencia? Amor, cuidado. Y entonces la presencia de Dios se manifiesta de una manera gloriosa en medio de la iglesia. Porque si no hay nada de esto es humo. Y no es el humo de la chequina, Es humo que parece, pero no es. Así que Pablo dice, estando persuadido de esto, lo que el Señor empezó un día, lo que empezó, la buena obra que empezó en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que nosotros estamos llamados a vivir en unidad los unos con los otros. Y todo aquello que está intentando levantar para que esta unidad se rompa, tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Amén? Y si yo hay algo que hay en mí que rompe la unidad, lo tengo que desechar. A veces mis razones son las razones más grandes y las más importantes del universo. Pero a veces mis razones no van a llevarme a la unidad. ¿De qué me sirve a mí tener razón si pierdo la unidad con mi hermano o mi hermana? ¿De qué me sirve? ¿Para estar uno conmigo mismo? ¿Para qué? No, ya está. ¿No? La unidad tiene que ver con varios, con muchos. Y necesitamos tener, ¿sabéis? Nuestros pensamientos no son tan importantes cuando vemos a nuestro hermano o a nuestra hermana lo que significa él para Dios. No son tan importantes. Así que estamos llamados a ser personas que se dejan moldear y transformar por Dios y que no piensan que somos la última Coca-Cola del desierto. No se piensan que somos los últimos que tienen la última palabra. ¿Sabéis? A medida que me estoy haciendo mayor, que ya tengo 35, se nota, ¿no? Que tengo 35. Vale.
A mí es que estoy haciendo mayor. Bueno, y 53 también tengo, ¿vale? Así que me estoy dando cuenta que no es tan importante lo que yo pienso, lo que yo digo. No es tan importante que se haga lo que yo digo. No sé si eso... A lo mejor me he vuelto un tío ñoño, ¿no? Un poco moña. Pero lo que yo quiero, a medida que voy creciendo, es guardar la unidad de la paz en medio de la familia del Señor. ¿Que puede haber dificultades? Claro que la hay, es normal, en toda familia la hay. Pero cuando hay un espíritu bueno de poder trabajar juntos, que no importa tanto de dónde venga el mal, sino de ponerse de acuerdo y sacarlo fuera, entonces tenemos esperanza de poder vivir en una vida avivada, una vida que de verdad transformada por parte del Señor. ¿Amén? ¿Estáis despiertos? ¿Sí? ¿Alguien está durmiendo? Que levante la mano los que duermen. Y por último, les dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y el verbo combatir, por último no, por penúltimo, que me olvidé un punto más. Combatir es un verbo que tiene como base el deporte en los antiguos juegos de Grecia, que evoca sacrificio, esfuerzo, disciplina, implicación. Todo esto con el fin de proclamar el mensaje de Cristo y la nueva vida que hay en Él. No se trata de competir entre nosotros, sino de implicarnos juntos para vencer todo aquello que se quiere levantar en contra de Cristo en medio de la iglesia. En los deportes de equipo es muy importante que todos se impliquen tengan una máxima implicación para poder conseguir la victoria. Es vital la implicación de todos y es importantísimo tener un mismo espíritu, un mismo enfoque, ser una misma alma, tener un mismo corazón o un mismo sentir, porque no hay nada en esta vida que avance sin implicación, sin esfuerzo, sin perseverar. ¿Os lo han dicho esto alguna vez? Nada se desarrolla sin implicación, esfuerzo y desarrollo. Así que necesitamos avanzar sabiéndonos que no es una decisión de un día, es una decisión de cada día. Cuando tú te entregaste a Jesús, lo hiciste un día. En un día hubo un momento de salvación, ¿de acuerdo? Aunque quizás el proceso para cada uno fuese diferente, pero es un momento en el cual la salvación llega a nosotros. Pero ¿cuántas veces te tienes que reafirmar tú en tu seguimiento de Jesús, en tu vida? Pues ¿sabes cuántas veces me tengo que reafirmar yo en mi seguimiento de Jesús? Todos los días. No es que yo oro y digo, Señor, un día cuando tenía 7 años dije que quería que fueses el Señor de mi vida. Que es así. Cada día cuando me levanto, Señor, yo soy tuyo y quiero vivir hoy para ti. Porque solamente los que perseveran son los que acaban la carrera. Porque solamente los que perseveran, los que son constantes, son aquellos que toman la victoria. ¿Sabéis? Y estamos llamados a esforzarnos a pesar de que haya impedimentos que se levantan para que retrocedamos en nuestro avance en el desarrollo del Evangelio en nuestras vidas. ¿Sabéis? A Jesús le dijeron, un día unos fariseos le dijeron a Jesús, sal y vete de aquí, porque Herodes, esto está en Lucas 13, porque Herodes te quiere matar. Y él le dijo, no, id y echad a aquella zorra. He aquí que echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día hago mi obra. Así que le dijeron, vete corriendo de aquí. ¿Sabes qué hizo Jesús? Dijo, no, dile a esa persona, dile a Herodes que yo no me voy a ningún lugar, que yo tengo una labor que hacer. Así que no me amedrento.
voy a perseverar. ¿Sabéis? Entonces he dicho lo que le sucedió a Pablo por sacar el demonio de aquella sierva en Filipos. ¿Sabéis? Pero a pesar de que les iba a costar el calabozo, ellos seguían haciendo lo que tenían que hacer. No dejaban de hacer lo que tenían que hacer. A pesar de que había lucha, ellos seguían luchando. Seguían combatiendo. Y cuando está hablando de combatir, no se refiere a tener un carácter polémico. No dice que estemos buscando peleas como ¿cómo se llama este? El pistolero que va retando a todo el mundo con la pistoleta. A ver, ¿aquí me mato? No, no está hablando de esto. Está hablando de que somos personas que avanzan, que tienen la disposición de bendecir y hacer el bien a las personas, a pesar de que amando más, seamos amados menos. A pesar de que no siempre lo bueno que hacemos por otros es recibido con la misma moneda. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Que habéis hecho bien y no lo han devuelto de la misma manera? ¿O os han hecho bien y no lo habéis vuelto de la misma manera? Pues estamos llamados a seguir combatiendo, pero combatiendo es hacer, no es una pelea de dialéctica, no es una pelea de ser el matón de la calle, sino justamente el combatir es una lucha que tenemos en nuestra propia carne, que quiere levantarse para que nosotros dejemos de hacer el bien siempre. Hacer el bien siempre. Y estamos llamados a hacerlo de esta manera. Estamos llamados a ayudar, a bendecir, a compartir el Evangelio, aunque otros no lo entiendan o incluso se opongan. Y por último, ahora sí, les dice que avancen con Cristo sin miedo. O les dice, en nada intimidado por los que se os oponen. Y aquí utiliza la imagen, Pablo, que es un término que se vivía solamente en la antigua Grecia. Y es cuando habéis visto un montón, bueno, aquí utiliza caballos, ¿no? Pero ves una manada de búfalos, de cabras digo yo, porque cabras no, de ovejas, de vacas, de lo que sea, ¿no? Y tú vas allí y pegas un disparo al aire o sales corriendo. ¿Qué hacen las ovejas o hacen las vacas? Salen dispersas, ¿de acuerdo? Bueno, excepto que te encuentres alguna un poco peleona, ¿no? Pero si no te encuentras peleonas, normalmente salen dispersas. Y la imagen que utiliza aquí es una estampida de caballos, ¿de acuerdo? Que viene alguien a irrumpir la paz de esos caballos y cada uno tira por un lado, ¿no? Y está diciendo, no seáis intimidados, no salgáis corriendo en medio de la dificultad, no salgáis en medio de la oposición corriendo cada uno por su lado, sino que podáis permanecer firmes, quietos, avanzando sin miedo, porque Cristo está con vosotros. Porque Cristo está con nosotros en medio de la oposición. Pablo les está animando a los filipenses a que sean valientes. ¿Te consideras una persona valiente? No contestes. En cuanto a Jesús, o eres una persona que o somos personas que cuando encontramos una piedrecita en el camino decimos, ya está, esto es un monte insalvable. ¿Son unas personas valientes por Cristo o somos personas acobardadas? ¿Sabéis? Vivimos en un mundo y en tiempos de mucha hostilidad abierta en contra de la Iglesia, de los principios que rigen el Evangelio. Y es muy difícil luchar contra todos ellos. No sé si habéis estado alguna vez en algún tipo de reunión donde hay la gente en masa por la calle y tú estás metido dentro de ese río, ¿de acuerdo? Estás dentro de un montón de muchedumbre que están caminando en una dirección, ¿de acuerdo? Y tú estás ahí dentro. ¿Os ha pasado alguna vez esto? ¿Te puedes salir de ahí? No te puedes salir. ¿Qué tienes que hacer? Correr en el sentido
de esa muchedumbre, de esa gente que te van arrastrando. Y esta es una imagen que quiero traeros y ya con esto acabar. Porque el mundo está buscando ser esa corriente que nos lleva para allá, que nos lleva, y que nosotros no somos capaces de poder salirnos o de ir en contra de ella. Naturalmente, ya os digo yo que esas mareas son muy difíciles de moverse, quizás te podrás mover lateralmente. Pero esta imagen es la que quiero que nos quedemos. En medio de esta corriente del mundo que nos lleva a vivir una fe fría, una fe tibia, no fría, tibia, que algunas cosas las recibe, otras cosas no es tan radical. Vivimos un evangelio un poco hecho a la medida nuestra. Pues quisiera animarte y me animo contigo a que podamos ser personas valientes. Y la valentía es vital para poder avanzar en el reino de los cielos. Pablo le dijo a Timoteo que el Dios le había dado un espíritu de poder, no de cobardía, un poder de dominio propio, de autocontrol. ¿Sabéis? Eso es el espíritu que el Señor nos ha dado a nosotros. Puedes subir, Juaní, si quieres. Ese es el espíritu que el Señor nos ha dado. Y el Espíritu Santo está buscando hijos e hijas que pueden tener un encuentro profundo y real con Él. ¿Sabes? Nosotros somos gente que tiene esperanza. Antes os decía que tenemos esperanza. Y la esperanza que tenemos es una esperanza que no avergüenza. Es una esperanza que está puesta en Cristo. Y Cristo jamás nos va a avergonzar. Porque cuando depositamos nuestra vida en Él, entonces nosotros podemos vivir tranquilos y confiados, aún en medio de nuestras dificultades. Así que Pablo le está diciendo que en medio de todos aquellos conflictos que están viviendo, que puedan venir a los filipenses, les dice, por favor, comportaos como es digno del Evangelio de Cristo. Permanecer firmes en un mismo espíritu, combatir unánimes por la fe del Evangelio y no seáis intimidados por nada ni por nadie. El Señor está con nosotros. Si el Señor está conmigo, ¿de quién voy a temer? ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Quién me puede hacer el hombre? ¿Me puede matar? Pero es lo único que me puede hacer. El Señor quiere que nosotros tengamos presente que Él es el más importante. Que vale la pena vivir por Jesús. Que vale la pena vivir en medio de este tiempo con un evangelio que le parece a la gente una locura. Porque es perdición para ellos, pero es salvación para nosotros. Y el Señor está queriendo que haya hijos e hijas que eso se lo creen de verdad. Que es salvación. Pero no salvación para mí, sino salvación para todos. A pesar de que para otros sea perdición. Pero el Señor nos ama profundamente. Él ama profundamente a la humanidad. Para que esa perdición pueda ser cambiada por salvación. Amén. ¿Oramos? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por cómo tú nos animas, por cómo tú nos instas a través de tu preciosa palabra a vivir cerca tuya, Señor. A vivir conforme a los valores del reino. A vivir, Señor, rendidos a ti, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, a combatir, a vivir en unidad, a vivir en una realidad genuina, tu presencia en medio de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia de este tiempo aquí, Señor, donde tú nos has puesto, que bendice, que combate, pero no es que combata en contra de las personas,
sino que se combate a sí misma para poder bendecir a todos. Que combate contra Satanás porque quiere destruir tu obra, Señor. Y queremos pedirte que nos ayudes a tener presente que nuestras almas no son carnales, sino que son poderosas y espirituales, Señor. Así que en el día de hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a ser una misma piña, Señor, a ser unánimes los unos con los otros, en medio de nuestras diferencias, que podamos vivir enfocados en tu plan, en tu proyecto, en tu propósito, Señor. Mira tú, mis hermanos, mis hermanas, incluso los que puedan tener dificultades, yo quiero pedirte que tú estés acompañándonos en el día de hoy. Aquellos que están dudando de si seguirte a ti o no seguirte a ti, aquellos que están dudando si vale la pena, aquellos que están dudando, Señor, si tú eres real, quiero pedirte que tú en el día de hoy te puedas presentar a sus vidas. Y te damos gracias por habernos encomendado la transmisión de tu evangelio, un evangelio real, vivido en primera persona a este tiempo, Señor, a este mundo. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.